Bienvenidos a la economía. La Reserva Federal de Estados Unidos no se doblega ante las presiones del presidente Donald Trump y mantiene sin cambios las tasas de interés en su rango del 4,25 y el 4,5%. En su comunicado, el Banco Central advirtió sobre un aumento de los riesgos tanto para la inflación como para el desempleo, en una aparente referencia a los aranceles impuestos por Trump. Los directivos de la Fed señalaron que la incertidumbre económica ha vuelto a crecer y expresaron su preferencia por mantener una postura de espera mientras evalúan el impacto de las políticas comerciales de la Casa Blanca. La Reserva Federal ignora, pues, las presiones de Donald Trump para bajar los tipos. Ana Nieto, en Nueva York. Muy buenas tardes. La Fed dice que hay más incertidumbre dado que aún no se conoce el alcance de los aranceles. ¿De qué riesgos ha hablado en la rueda de prensa? Ya en el comunicado, la Fed ha dicho que se está atento a los riesgos tanto para el empleo, por la debilidad económica, como por la inflación. Tanto la estabilidad del mercado laboral como la de los precios conforman el mandato dual de la Fed. Su presidente, Jay Powell, ha dicho que estos riesgos han aumentado, aunque aún no se han materializado. Para Powell, los aranceles, tanto como se han anunciado y si se mantienen, amenazan tanto el crecimiento como la inflación. Es decir, que abren un escenario de esta inflación, un escenario muy complicado para generar por parte de la política monetaria y con el que Estados Unidos no ha tenido que lidiar desde principios de los años 80. El presidente de la Fed explicaba que el efecto de los aranceles en la inflación podría ser temporal, pero también podría ser duradera dependiendo de todo lo que puedan durar estos aranceles y de la magnitud de estos. En estos momentos es muy elevada. Se está muy atento a las conversaciones y a las negociaciones que pueda haber en marcha y el presidente ha dicho que la incertidumbre sobre estos impuestos a la importación está retrasando la posibilidad de llegar al objetivo de la Reserva Federal. Por eso dice que no tienen prisa para rebajar las tasas de interés, que el coste de esperar es muy bajo. Por eso las apuestas para una rebaja de tasas de interés en junio se ha evaporado. Ana, el presidente Trump está pidiendo a la Fed una acción preventiva de rebaja de tasas de interés. ¿Ha dicho Powell si es factible? Sí, Donald Trump ha criticado que la Fed esté moviéndose muy lentamente y que debería haber recortes de tasas de forma preventiva que ayuden a rebajar el golpe de los aranceles, el recorte del gasto público e incluso la ofensiva contra la inmigración. Pero Jay Powell es inamovible. Ha comentado que en el pasado una acción preventiva fue posible porque la inflación estaba por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero no es el caso ahora. De hecho, todavía dicen que se está todavía un poco por encima de este objetivo. Adicionalmente, Jay Powell ha dicho que no se está en una situación en la que se pueda actuar de forma preventiva porque no se sabe cuál es la respuesta correcta a unos datos que no se conocen. Hay que actuar contra el mercado laboral para ayudar al mercado laboral o la inflación. Powell ha vuelto a decir que las presiones de Trump no les afectan en absoluto. Ana, muchísimas gracias por ampliarnos todo lo que se dijo en la reunión de la FED este miércoles. Un saludo. El Banco Central de Brasil subió este miércoles la tasa básica de interés en medio punto porcentual hasta el 14,75%, el nivel más alto en casi 2 décadas. Con la medida, la entidad intenta hacer frente al temor a una inflación en la mayor economía de América Latina. El aumento es el 6º consecutivo, aunque algo más leve que los anteriores. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva había abogado contra la medida para evitar poner en peligro el crecimiento económico. El Banco Central justificó el aumento de tasas con una referencia a un entorno externo adverso, en particular por la política comercial de Estados Unidos. China anunció un paquete de medidas económicas por valor de varios miles de millones de dólares con el objetivo de impulsar su economía y lograr estabilizar la situación de su sector inmobiliario, que atraviesa uno de sus peores momentos. Este anuncio se produce en el contexto del pulso comercial entre Washington y el gigante asiático. Delegaciones de alto rango de ambos países mantendrán una reunión en Suiza este fin de semana. Sin embargo, ambas partes se mostraron cautelosas en cuanto a las expectativas del encuentro, señalando que se tratará sobre todo de impulsar el diálogo y una desescalación en torno al conflicto. Con el pulso arancelario, las importaciones estadounidenses en China enfrentan gravámenes de hasta el 125%, mientras que los productos chinos en Estados Unidos están sujetos a aranceles del 145%.
Sin duda, la guerra comercial entre China y Estados Unidos está causando daños a ambas partes y para amortiguar los efectos, Pekín ha anunciado nuevas medidas de estímulo. Nuestro analista económico se ha ocupado de los detalles. José David Navarro, Bolsa de Frankfurt, ¿qué nos puedes contar sobre las nuevas medidas de China y qué expectativas hay sobre su impacto? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues del nuevo paquete que ha anunciado hoy China destaca sobre todo el anuncio de recortar los tipos de interés para la compra de nueva vivienda. Ya saben, un sector que sigue en crisis y lo que representa una parte importante de la economía china, pero también destaca la reducción de los ratios de capital, una medida que podría liberar más de 130.000 millones de dólares. Es una fórmula, Rosa, que sin embargo ya es conocida y de nuevo han surgido las dudas entre los analistas de si estas medidas serán suficientes para algo clave en el futuro de China, que es reactivar la confianza de los consumidores para comprar productos chinos, para reactivar esa importante economía y compensar otro gran motor económico de China, que son las exportaciones y que claramente ahora está amenazado. La guerra comercial con Estados Unidos está pasando factura a ambas partes, pero también efectivamente a China. Según algunos reportes de prensa, las empresas dedicadas sobre todo a la exportación a Estados Unidos han recortado horas de trabajo, turnos, incluso algunas han tomado pausas incluso de varias semanas y efectivamente en medio de esta situación el último dato que tenemos del PMI de abril indica una caída de la actividad industrial superior, Rosa, a lo que los analistas estaban esperando. Bueno, José, como decíamos antes, finalmente habrá un encuentro entre ambas partes en Suiza. Será la primera vez que Washington y Pekín se sienten a negociar desde que Trump desencadenó esta reciente guerra comercial. ¿Qué podemos esperar de este primer cara a cara? Pues lo más importante es recordar que ninguna de las dos partes quiere verse como débil. China ha mantenido siempre que ellos no comenzaron esta guerra comercial y que antes de cualquier negociación esos aranceles debían desactivarse. De lo contrario, lucharán hasta el final. Un punto positivo es que a pesar de que esos aranceles claramente no se han desactivado, ambas partes van a verse efectivamente en Suiza este fin de semana. Muchos esperan, Rosa, que haya algún tipo de gesto que invite a pensar en una desescalada del conflicto, pero nadie en estos momentos anticipa o cree que durante este fin de semana en Suiza se pueda resolver este importante conflicto comercial que nos tiene a todos pendientes. Sin grandes expectativas, pero bueno, al menos un primer paso. Muchísimas gracias por el análisis, José. Saludos. Pese a que el Gobierno de México trabaja para suavizar las tensiones con Estados Unidos generadas por los gravámenes de Donald Trump, la imposición del 20% de aranceles sobre el tomate pone en jaque al campo mexicano. El ingrediente más exportado después del aguacate o la palta mantiene a 500.000 de familias y podría sobresaturar el mercado interno. Los organismos internacionales pronostican un crecimiento nulo o recesión para México este año debido a los aranceles. También los tomates mexicanos se verán afectados por los aranceles del gobierno Trump a partir del 14 de julio. Es uno de los productos agrícolas más rentables. En Ciudad de México, a estos jóvenes y pequeños agricultores les preocupa que el mercado se sature y bajen los precios. Iván fundó la cooperativa Vale Verde hace 10 años y ha podido sostenerse de mercados alternativos. Principalmente se refleja en la sobreoferta de producto que habrá, ¿no? Principalmente hablemos del jitomate. Hay estados productivos fuertes, que es como Sinaloa y todo el norte del país, que la mayoría se va para exportación, pues al ya no mandar ese producto se va a quedar en el mercado nacional. Se estima que la imposición del 20% de aranceles al tomate pondrá en riesgo 500.000 de empleos y se reducirán los cultivos en México. El tomate es el ingrediente mexicano más exportado después del aguacate y su valor ha crecido un 50% en los últimos 5 años. Esto puede suponer un duro golpe para el campo, que en el primer trimestre de este año fue el sector que permitió una leve alza del 0,2% del PIB de México. Aún así, persisten los fantasmas de la guerra comercial, como indica Diego Espinosa, sociólogo y agricultor. Como pequeños productores sí tendríamos miedo o temor a que siga esta escalada de aranceles. Imaginando un escenario en donde México responde con impuestos, con aranceles a productos estadounidenses, en términos de semilla, específicamente hablando de jitomate, dependemos mucho de semilleras estadounidenses, de biofertilizantes de calidad, o sea que están certificados.
Pese a los aranceles al acero, aluminio y al sector automotriz, México ha logrado elevar un 4% sus exportaciones en este primer trimestre. Sin embargo, el impacto se sentirá a largo plazo. El Banco Mundial estimó un crecimiento nulo para México este año y el FMI una caída del 0,3% del PIB. La presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazó el pronóstico del FMI, pero los últimos indicadores de piso dan cuenta de una pérdida de ritmo productivo, como señala el economista José Ignacio Martínez. Los pedidos manufactureros están descendiendo con relación a lo que teníamos a la primera quincena de marzo, que había un comportamiento del 51%. Para la primera quincena de abril, el comportamiento de pedidos manufactureros está en 47%. Los efectos de los aranceles ya son una realidad, cuando casi un tercio de la riqueza de México depende de Estados Unidos. Nuestro equipo en Washington habló precisamente sobre las relaciones de Estados Unidos y México con Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien destacaba que los problemas internos de Estados Unidos por la globalización no se solucionarán con aranceles. Estados Unidos ha sido el gran ganador de la integración económica. El problema es que, y no hay que olvidarlo, también ha habido perdedores. Pero eso no es el problema de la integración económica. Ese es el problema de la política social, que no ha sabido canalizar esos recursos, esas ganancias, y distribuirlas para compensar a los que han perdido oportunidades por la modernización y la integración de las cadenas productivas. Subiendo aranceles, cerrando las economías, buscando un modelo de autarquía industrial, eso no va a ayudarle a nadie. Y con esto ponemos punto final a la economía. Pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta la próxima.